Problemas básicos de fracciones. En este vídeo vamos a ver una serie de ejemplos que nos ayuden a resolver problemas basados en las fracciones. Pero antes de todo, recordemos los pasos a seguir ante cualquier problema. En primer lugar, es muy importante la lectura del problema. Si es necesario, 2 o 3 veces. Se dice que la solución de un problema se encuentra en un 90% en una buena lectura. El segundo paso sería extraer los datos. Es muy importante anotar los datos. Ello nos permite extraer los datos más importantes y formarnos mentalmente una primera idea de cómo resolver el problema. El siguiente apartado sería plantear el problema. Escribir la solución, el posible camino que nos llevaría a la solución. Una vez planteado, aplicamos las operaciones matemáticas para resolver el problema y obtener un resultado, una cifra, un número o un valor. Y finalmente, de suma importancia, es escribir la solución. Los problemas no se pueden dejar solo con un numerito en un círculo, sino que hay que escribir el resultado, escribir la solución, resolver el problema. Un problema es algo complejo, pero para facilitar su estudio, los hemos podido agrupar en 4 categorías diferentes, que podrían resumirse en problemas de comparar fracciones, problemas en los que nos dan la fracción y el total y nos pedirán la parte, problemas en los que nos darán el total y la parte y nos pedirán la fracción, y finalmente problemas en los que nos dan la fracción y la parte y nos piden el total. En la realidad, los problemas agrupan varias categorías, pero para un primer estudio usaremos estos 4 tipos, que nos servirán de guía para afrontar problemas reales. Comencemos con el primer tipo, problemas de comparar fracciones. Y aquí tenemos un ejemplo. Juan, Luis y Pedro tienen que pintar una pared. Juan pinta una quinta parte de la pared, Pedro 2/3 partes y Luis 5/8 partes. ¿Quién ha pintado más cantidad de pared? En primer lugar, debemos escribir los datos. Juan, una quinta parte. Luis, 2/3 partes. Y Pedro, 5/8 partes. Una vez que tenemos claros los datos, podemos buscar la pregunta oculta, que en este caso no hay mucho misterio, que es ¿quién ha pintado más cantidad de pared? Debemos comparar estas 3 fracciones, y para poder comparar fracciones hay que hacer común denominador. Bien por el método de los productos cruzados, bien por el método del mínimo común múltiplo. Lo haremos con el método del mínimo común múltiplo y haremos el común denominador de 5, de 3 y de 8. Y observamos que sería 120. Igual que siempre, dividimos denominador nuevo entre el antiguo y su resultado por el numerador. 120 entre 5 es 24, 24 por 1, 24. 120 entre 3 es 40, 40 por 2, 80. Y 120 entre 8 es 15, 15 por 5, 75. A continuación, solo tenemos que comparar cuál de las 3 fracciones es mayor. Y observamos que Luis es el que ha pintado más, porque ha pintado 80 120avas partes. Entonces el resultado se escribiría: Luis es el que ha pintado más. Coma, ha pintado 100. Podéis poner cualquiera de los resultados. 80 120avos o simplemente 2/3. Así habríamos resuelto el primer tipo de problemas de comparar fracciones. El segundo tipo de problemas son los que nos dan la fracción y el total y nos pedirán la parte. Por ejemplo, Ana tiene 30 caramelos. Si regala las 2/5 partes a su hermana, ¿cuántos caramelos regala?
Como siempre, primero escribiremos los datos. Tenemos 30 caramelos y regalamos 2 quintos. Para poder hacer este tipo de problemas es bastante sencillo también. Simplemente vamos a hacer los 2 quintos de 30. Y este D que tenemos aquí se va a transformar siempre en un por, en una multiplicación. Entonces nos quedaría 2 quintos por 30. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues como siempre en las multiplicaciones. Recordad que se multiplica en paralelo. Hemos puesto el 1 para que sea más fácil multiplicar. Haríamos 2 por 30 y 5 por 1. El resultado nos quedaría 60 quintos. Y finalmente lo que tenemos que hacer es la división. 60 entre 5, que en este caso nos queda 12. La solución final sería: Ana regala 12 caramelos. El tercer tipo de problema es el que nos van a dar el total y la parte, pero nos van a pedir la fracción. Por ejemplo, un cine tiene 400 butacas. Si para ver una película han asistido 120 espectadores, ¿qué fracción de personas han visto la película? Como siempre, vamos a poner los datos. El total son 400 butacas y los espectadores serían 120 espectadores. Para resolver este tipo es bastante sencillo. Solo hay que colocar la parte entre el total. Así se construye la fracción. Es decir, parte, que son los espectadores que ven la peli, entre el total. Y nos quedaría simplemente 120 partido 400. Se acabó el problema. Generalmente, en vez de dar la fracción así, la daríamos su fracción irreducible, es decir, 120 nos quedarían, si lo simplificáramos, 12 cuarentaavos, y si dividimos entre 4, nos quedarían 3 décimos. Entonces decimos que han visto la película 3 décimos. 3 décimos de personas. Y hemos finalizado el problema. En alguna ocasión, en vez de pedir el resultado en forma de fracción, nos lo piden en forma de porcentaje. Convertir esta fracción en porcentaje es simplemente multiplicarla por 100. Si vosotros cogéis cualquier fracción que tengáis de resultado y la multiplicáis por 100, la convertiríamos en un tanto por ciento. Si realizamos la multiplicación serían 3 por 100, 300, que partido 10 quedaría 30. Y podríamos decir que han asistido al cine el 30% de la capacidad de la sala, o sea, 30% de espectadores posibles. Los problemas en los que nos dan la fracción y la parte y nos piden el total son los más complicadillos de resolver. Sobre todo porque los alumnos tienen tendencia a interpretar que son problemas como si nos dieran el total y la fracción. Por ejemplo, mi abuela me ha regalado 90 euros, que suponen las 2/5 partes de su pensión. ¿Cuánto cobra mi abuela? Muchos alumnos hacen lo siguiente: 2/5 de 90 me dará lo que cobra mi abuela. El D lo transformo en un por. Realizo la multiplicación como lo había hecho antes y me queda 180 partido 5, es decir, mi abuela cobra 36 euros. Y aquí viene la duda de todo el mundo. ¿Cómo va a cobrar tu abuela 36 euros y te va a dar 90? ¿De dónde los saca? Como vemos, es imposible. Entonces, esta forma estaría mal. La forma correcta de resolver este problema sería plantearlo de esta manera.
2/5 de una cantidad que no conozco, que es la pensión de mi abuela, son 90 euros. ¿Y esto cómo se hará? Pues siempre de la misma manera. El 2/5 pasará aquí dividiendo. Es decir, lo que tenemos que hacer es dividir 90 entre la fracción, la parte entre la fracción. Si realizáis la división normal, 90 por 5 arriba, 1 por 2 abajo, el resultado que nos quedará serían 450 partido 2, que al realizar la división serían 225. Ahora sí tiene sentido que la abuela cobre 225. Y la solución sería, mi abuela cobra 225, que no queda muy claro, 225 euros. Aún así, hay un método todavía más fácil y gráfico para resolver este tipo de problemas. El método consiste en hacerlo gráficamente. Dividimos la pensión de la abuela en 5 partes iguales. Sabemos que estas dos partes, porque lo que nos da la abuela son 2/5 partes, son 90 euros. Quiere decir que cada parte será la mitad, 45 y 45. Solo tenemos que multiplicar una de las partes por 5 para obtener el resultado final. Es decir, 45 por 5 partes, directamente obtenemos 225 euros. Y de esta forma podríamos sacar la solución de la abuela. Cobra 225 euros. Este método es más intuitivo y suele dar buenos resultados. De esta manera acabamos los 4 tipos de problemas básicos que espero nos permitan identificar los problemas que encontremos en la realidad. Es cierto que cada problema es único y necesita ser estudiado por separado, pero agrupándolo en estos grupos podremos facilitar la resolución del mismo.